En el corazón de la Borgoña está el monte Auxois, escenario de uno de los asedios más memorables y sangrientos de la antigüedad. La batalla de Alesia. En el 52 a.C., Alesia representaba la última etapa, la lucha final entre galos y romanos. Es un episodio dramático de la historia de la Galia. El enfrentamiento decisivo de la Guerra de las Galias se dirime ante la muralla de Alesia, donde resisten encerrados los galos. Para impedir su huida, los hombres de Julio César construyen un monumental complejo fortificado de 36 kilómetros de largo, tan largo como el periférico de París, dotado de increíbles mecanismos defensivos y de maquinaria de guerra. El ejército romano sabía adaptarse al terreno y a las circunstancias. La doble fortificación construida por los romanos era increíble. Si el enemigo está encerrado, se rodea al enemigo. Alesia es el símbolo de la resistencia gala liderada por Vercingetorix, frente al poderoso ejército romano de Julio César. Es como una partida de ajedrez entre estos dos, una partida. César dice, no me iré. Os tengo rodeados. No saldréis de ahí, estáis encerrados. Para liberar la Galia, Vercingetorix deberá atravesar las fortificaciones y vencer a las decenas de miles de romanos que lo asedian. Para ello, forma el ejército más grande de su tiempo. Vercingetorix envía emisarios para pedir refuerzos porque no les quedan víveres para más de 30 días. Una multitud de guerreros venidos de los 4 puntos de la Galia se juntan en Alesia. Este episodio reúne entre 150 y 200.000 hombres. No se verá otra concentración de esta envergadura hasta las guerras napoleónicas. La relación de fuerzas es favorable a Vercingetorix. No estaban en posición de perder. Julio César, el asediante de Vercingetorix, sufre el asedio del ejército de refuerzo. ¿Quiénes, romanos o galos, ganarán esta imponente batalla? ¿Qué joyas de estrategia e ingeniería emplearán para derrotar al otro? ¿Contra quién se volverá la emboscada de Alesia? ¿César o Vercingetorix? La emboscada es una interpretación militar. ¿Quién engaña a quién? Romanos contra galos. La batalla decisiva. La batalla de Alesia nos transporta al corazón de Borgoña, al año 52 a.C. Julio César y sus tropas llevan 6 años en guerra contra una coalición de pueblos, los galos. La Galia no es una nación propiamente dicha. La habitan multitud de tribus que presentan divisiones internas. No existe el ejército galo. Es un conjunto de 60 pueblos, más o menos, cada uno con sus jefes, sus tropas y sus ejércitos. No tienen un líder. Arvernos, eduos, parisios. Una miríada de pueblos compone la Galia. Son las tribus enemigas de Roma por herencia, después de que 300 años atrás, éstas saquearan la ciudad. Los romanos todavía recuerdan aquella humillación. Para que nos entendamos, podríamos decir que sería como el 11 de septiembre de los romanos la invasión gala de Roma. En el 58 a.C., para someter al enemigo e imponer su autoridad, Julio César ataca a las tribus galas. Una victoria le reportaría revancha, gloria y fortuna.
Las tropas romanas actúan como apisonadora y aplastan al enemigo sometiendo a las tribus una a una. El ejército romano era el cuerpo militar más sofisticado del mundo occidental. Tras 6 años de guerra descarnada, los galos se unen. El Consejo de las Galias designa a un joven aristócrata arverno para enfrentar a Julio César. Este obedece al nombre de Vercingetorix. Julio César, Vercingetorix. 2 hombres muy distintos. 2 estrategas de excepción cuyo destino se dirimirá en una colosal batalla. La batalla de Alesia. A finales de agosto del 52 a.C., Vercingetorix da el primer golpe. Los galos atacan al ejército romano. Salen al ataque como locos, haciendo ruido, golpeando los escudos con sus armas y haciendo sonar los cuernos, los carnix. Gritan, berrean. Y luego se lanzan a la carrera, la carga céltica. Cada cual a lo suyo, ni rastro de disciplina. El primero que llegue gana. Los desplazamientos del ejército romano son de 20 o 30 kilómetros. Avanzan en forma de columna y Vercingetorix la ataca por 3 puntos: la cabeza, el centro y el final. La batalla es descarnada. Pero los romanos toman la delantera y se lanzan a perseguir a las tropas galas. El resto lo cuenta Julio César en su relato La Guerra de las Galias. La caballería partió en desbandada. Vercingetorix inició su marcha hacia Alesia, la ciudad de los mandubios. Vercingetorix decide quedarse en Alesia, desde donde se enfrentará al ejército de Julio César. Quien conozca el lugar sabe que es una gran elección estratégica. Vercingetorix tenía una gran inteligencia militar. Es una posición perfecta. Vercingetorix y sus 80.000 soldados se repliegan en Alesia, una ciudad fortificada a la que llamaron Oppidum. Alesia era uno de los oppidum más grandes de la Galia, y en esta región uno de los escasos identificables. Y sobre este oppidum había una aglomeración cuyo origen se remonta a principios del siglo I a.C. Albergaba una plaza pública. Allí podías encontrar talleres, herreros, caldereros, orfebres. También había un mercado para comprar. Tenía mucha vida. No difería mucho de un pueblo medieval. Vercingetorix no eligió este enclave por casualidad. El Oppidum de Alesia coronaba el monte Auxois. Esta meseta de piedra caliza, situada a 400 metros, dispone de unas excelentes defensas naturales. La plaza fuerte se asienta sobre unos precipicios de 20 metros. Al norte y al sur del valle corren 2 ríos que actúan de murallas. Y varias colinas poco alejadas y de la misma altura rodean el Oppidum. A las defensas naturales se suman las fortificaciones galas, un impresionante despliegue que suscita la admiración del propio Julio César. Es el Murus Gallicus. Esta gran muralla consta de una armadura de madera rellena de piedras. Su solidez y su capacidad de absorber los tiros de artillería son sobresalientes. Alesia parece inexpugnable. En la ciudad, Vercingetorix encuentra los recursos que necesita. Si Julio César decide atacar, Vercingetorix tendrá ventaja. Por eso Julio César no ataca.
Julio César decide no atacarlos, sino matarlos de hambre. Julio César se sabe con la ocasión de vencer y debe aprovecharlo. A los pies del monte Ochoa manifiesta: la ciudad de Alesia se encontraba en la cima de una colina, un lugar relativamente alto que aparentaba inviolable, salvo por asedio. A su llegada, Julio César establece campamentos alrededor en puntos estratégicos y reparte sus tropas entre ellos. Instala campamentos en las colinas vecinas, pero también en llanuras, en lomas y en lo alto de los cerros. De esa forma, quedaban a la altura del Oppidum. Entre los campamentos, Julio César coloca guardias y centinelas que completan el amplio cerco que rodea a Alesia. Su estrategia es, si el enemigo está encerrado, se rodea al enemigo. Desde arriba, Vercingetorix observa los movimientos de los romanos. Sabe que en unos días ninguno de sus hombres podrá entrar ni salir de la ciudad sitiada. Frente al bloqueo, el jefe de los galos almacena el máximo de víveres en Alesia. Vercingetorix se anticipa. Antes de que las filas del asedio se cierren, envía hombres cada noche a buscar provisiones. Manda traer toda clase de ganado, cerdos, todo lo que encuentren. Obviamente lo tenía pensado. Él no es tonto, se les adelanta. Era una persona inteligente, un buen estratega. Racionando bien los alimentos, Vercingetorix calcula que tendrá lo necesario para soportar un asedio de 30 días. Y gracias a las fuentes que hay dentro y fuera de la ciudad, dispone de una cantidad de agua suficiente. Para protegerse, los galos refuerzan sus defensas. Por el este, la pendiente es menor. Así, tras ocupar Alesia, Vercingetorix ordena cavar un enorme foso a lo largo de la cara este de la colina y levanta un muro de piedra de 2 metros de alto. Vercingetorix construyó lo que llamaron maquería. Fueron recogiendo piedras y con ellas levantaron un muro de protección. Miles de hombres fueron movilizados para construir este muro de 2 metros de alto. Con esta maquería, Vercingetorix protege la caballería que había posicionado en las laderas. Desde Alesia, Vercingetorix está decidido a doblegar al jefe romano. Y aunque Julio César no ha elegido el campo de batalla, la historia la escribe él, a su manera, con ímpetu y fuerza. Julio César se embarca en una gran empresa, la construcción de una línea de fortificación de 16 kilómetros de largo alrededor de Alesia. La contravalación. Vercingetorix y sus hombres no escaparán. Crean una línea defensiva orientada hacia la ciudad. La idea es impedir que los hombres de Vercingetorix salgan. Bloqueándolos, Julio César frustra su abastecimiento. No entrará ni un alimento. Los matará de hambre. Para evitarlo, a los galos no les quedará más que bajar y atacar la defensa, perdiendo así la ventaja que les da el terreno. Julio César se sirve de su ejército para construir la contravalación. Son avezados soldados, pero también unos buenísimos labradores y constructores. El ejército romano no tenía ingenieros. Todos tenían que ser artesanos y guerreros. Todo soldado porta en su impedimenta material de construcción.
Si había una herramienta por excelencia del soldado romano, era la dolabra. Sería el equivalente de la pala de hoy en día, pero aunaba dos funciones. Por un lado el hacha y por el otro lado la azuela, que permitía tallar la madera. Es una herramienta multiusos que, sin lugar a dudas, sirvió para construir las líneas defensivas romanas de Alesia. El ejército romano se emplea a fondo en la tarea de edificar la fortificación. Estos 40.000 soldados han ido perfeccionando y sistematizando el proceso a lo largo de las campañas. La maestría de los constructores romanos es espectacular. El ejército romano sabía adaptarse al terreno y a las circunstancias. Nunca hacían una réplica exacta de otra construcción. Ellos se adaptaban, y muy bien. Cuando los romanos construían una fortificación, arrasaban con todo. Lo dejaban como una mesa de billar, todo limpio. Esta obra a gran escala requiere de grandes trabajos de excavación. Dolabra en mano, los soldados levantan el terreno para trabajar la tierra. Cavan fosos profundos y utilizan la tierra que sacan para levantar un talud de 6 metros de alto. A eso lo llaman merlón y lo refuerzan con perpiaños de glebas de tierra extraídos del terreno de delante del foso. Arriba, sobre el merlón, los soldados construyen torres, una cada 20 metros, unidas por armazones de madera trenzada. Después desvían los 2 ríos que bordean el monte Oxua para llenar de agua el foso. Sitiados en Alesia, los galos ven cómo esa fortificación emerge de la tierra. Los romanos han decidido encerrarlos. Vercingetorix se da cuenta de lo que está pasando y conoce la eficacia del ejército romano. Reconoce el peligro y envía guerreros al ataque. Pero no quiere desencadenar una gran batalla ni hacer bajar de la colina a sus tropas, porque eso es lo que espera Julio César. En su lugar, intenta ralentizar las obras. Los galos se defienden con pequeñas incursiones, con un sistema de guerrilla, para que los romanos no puedan terminar la fortificación para el asedio. Al tiempo que una parte de los soldados erige la fortificación, los otros se ocupan de la vigilancia y de la defensa en caso de que sea necesario. Porque está claro que, aunque Julio César no diga nada, sería absurdo pensar que los galos no van a intentar atacar. Los ataques relámpago de los galos no bastan para ralentizar las obras. El jefe de los galos deberá ser más contundente. Vercingetorix envía a sus caballeros al asalto de la construcción. Un escuadrón de caballería irrumpe en la llanura de Lom. Pero Julio César guarda un as bajo la manga. Julio César planifica la intervención de sus mercenarios germanos al final de la batalla, cuando los galos estén ya cansados. Cada caballero germano va acompañado de un soldado. Un guerrero que va a pie, que avanza al lado del caballo y corre cuando comienza la batalla. Sus caballos eran más pequeños que los galos, lo cual permitía desplegar una técnica de combate particular para sorpresa de los galos. Era un concepto militar muy interesante. Un hombre a caballo y otro que corría a su lado. Una combinación mortal. Estos mercenarios germanos siembran el pánico entre las tropas galas y provocan la huida de la caballería de Vercingetorix, que se repliega hacia los campamentos. Los germanos los persiguen hasta las fortificaciones. Es una masacre. Algunos abandonan los caballos
y tratan de cruzar el foso y escalar por el muro. Vercingetorix se sabe amenazado y ordena la entrada de las tropas estacionadas en las laderas y cierra las puertas de Alesia. Cayeron en su propia trampa. Las puertas no eran tan grandes como para acoger la entrada en masa de la caballería, y muchos soldados fueron masacrados por los germanos a las puertas del campamento y en las laderas de la colina. Como su caballería no basta para frustrar los planes de Julio César, Vercingetorix le encomienda una misión decisiva. Tiene un plan. Asume el riesgo de desguarnecer su plaza y envía a sus caballeros a formar un gran ejército para atacar a Julio César por la retaguardia. Los envía a todas las tribus de la Galia con un mensaje. Julio César está aquí, atrapado frente a mí. No se irá. Tomad todos los guerreros que tengáis. Formad un ejército y venid. Lo aplastaremos juntos. Vercingetorix se deja asediar y envía emisarios a toda la Galia para reunir un ejército con el fin de atacar por la retaguardia. La técnica del martillo y el yunque aplastaría a los romanos. Vercingetorix quiere que toda la Galia se levante contra Julio César. El líder galo manda emisarios a toda ciudad y tribu galas. Los pueblos tendrán que poner a su disposición a los hombres en condiciones para portar armas. Las cifras que da Julio César impresionan. 35.000 eduos, 12.000 sécuanos, 20.000 armoricanos, los senones, los bituriges, los velóvacos. Vercingetorix espera reunir un ejército de 240.000 hombres. Pero su plan llega a oídos de Julio César. Sabe que lo van a atacar. Sin embargo, se niega a levantar el asedio y extrema su apuesta. Lucharán en dos frentes. Para protegerse de los ataques exteriores, ordena la construcción de una segunda línea de fortificaciones. Cuando Julio César se entera, empieza a construir una segunda línea de defensa, la circunvalación. Imagínense la reacción de sus hombres. Vaya hombre, terminamos una y ahora quiere otra. Construyen una segunda línea aún más grande orientada hacia el exterior. Es bastante sorprendente si lo piensas. En la construcción de la primera línea, los árboles cortados estaban relativamente cerca. Pero ahora, en las obras de la segunda, ya no quedan árboles. Así que hay que irse más lejos a buscar los materiales y ya están todos cansados. Pero por otra parte ya tienen experiencia. Ya lo han hecho una vez. Solo hay que hacerlo de nuevo. Pero el esfuerzo es tremendo. Julio César nunca había hecho un despliegue defensivo de tal magnitud. Los soldados romanos cortan 6.000 árboles. Talaron 60 hectáreas para obtener madera. Con esa cifra nos hacemos una idea del impresionante trabajo que llevaron a cabo. No hay ninguna duda de que la vegetación del lugar y las zonas colindantes se sacrificó en aras de construir estas fortificaciones. Acerca de esa deforestación, no hay ninguna duda. Los constructores romanos desplazan más de 38.000 metros cúbicos de tierra, el equivalente a 2.000 camiones de 30 toneladas, para erigir en tiempo récord estas dos fortificaciones. Es complicado hacer una estimación exacta. El texto de Julio César no dice cuánto tiempo se tardó en construir la contravalación y la circunvalación. No obstante, manejamos dos cifras. Se construyeron 36 kilómetros de línea de defensa y Julio César contaba con un mínimo de 40.000 efectivos. Es decir, que disponía de un hombre por metro. Esa densidad militar es comparable a la de la Primera Guerra Mundial. Podemos estimar entonces que cada soldado tuvo que construir 1 metro lineal. Con esto podemos hacernos una idea del tiempo que llevó esta construcción.
Unos días, una semana, por línea, no mucho más, porque eso va relativamente rápido. Frente a la ingeniería del ejército romano, los galos hacen alarde de su fama de buenos guerreros. Su táctica militar no tiene nada que envidiar a la de los romanos. Julio César lo sabe, y pese a haber construido 2 líneas defensivas, no está a salvo. El jefe romano añade una franja defensiva de 120 metros a cada lado de las fortificaciones. Un verdadero campo de minas sembrado de multitud de trampas. Ellos preferían herir a matar, porque hacen falta 2 hombres para sacar a un muerto del campo. Si está muerto, no sirve. También juegan con el impacto psicológico. Se propusieron ralentizar la marcha de los galos ideando artilugios como este de 4 puntas. La policía lo siguió utilizando para pinchar las ruedas de los coches. Eran para que los guerreros galos se los clavaran en los pies. Y luego tenían esto que llamaban stimulis. Son como puntas dobladas que se metían en agujeros. Cuando los galos fueran a hacer una carga militar, los caballos pisarían en los agujeros y se los clavarían. ¿Qué conseguirían con esto? Pues ralentizar el ataque y mermar la fuerza de los galos. Que no pudieran precipitarse con rapidez y en masa hacia el muro con cuerdas y escaleras para perpetrar el asalto. Tendrían que avanzar con cuidado, mirando dónde ponían los pies y evitando los obstáculos y las trampas que pudieran herirlos. Irían mucho más despacio. Acabadas las obras, la inmensa red de defensa está en pie. Si los galos se lanzan al ataque, deberán cruzar un foso lleno de agua seguido de un segundo foso. Después tendrán que sortear las trampas y cruzar un tercer foso para darse de bruces con el impresionante merlón sobre el que reposa la muralla y sus gigantescas torres. La contravalación orientada hacia la colina y la circunvalación hacia el exterior forman además un anillo infranqueable que une el conjunto de campamentos romanos entre sí. Julio César lo dispone todo para evitar que los galos se aproximen a sus filas. Por una parte, es Vercingetorix quien cae. Julio César dice: no me iré, os tengo rodeados, no saldréis de ahí, estáis encerrados. Pero por otra parte, Vercingetorix podría decir: Julio César ha construido otra línea defensiva orientada hacia el exterior. Está tan atrapado como yo. Y cuando llegue el ejército de refuerzo será él quien tenga el problema. Así que lo he engañado. Los dos piensan que se han engañado mutuamente. La emboscada es una interpretación militar. ¿Quién engaña a quién? ¿Cuál de los dos es el que tiene el control? Es como una partida de ajedrez entre los dos. Una partida de ajedrez. Intentan superarse en inteligencia. Los dos líderes se observan, pero el tiempo corre en su contra. Julio César tiene que alimentar a un amplísimo ejército encerrado entre 2 líneas de defensa. Un asedio es una operación arriesgada para el asediante. Arriesgada porque te pueden atacar por la retaguardia y porque el asediante también necesita abastecerse. Y Julio César disponía de un ejército muy numeroso, 40.000 hombres por lo menos, quizás algo más. Eran menos que los galos, claro está, pero en todo caso un ejército numeroso que había que mantener, así que el asedio no podía durar mucho tiempo. Por su parte, Vercingetorix espera un ejército de refuerzo que no llega y sus recursos se agotan. A los 80.000 guerreros se le suma la población civil, a la que también hay que alimentar. Vercingetorix ideó un plan para reunir 240.000 hombres, y eso lleva su tiempo. Él calculó un mes.
tenía recursos para aguantar un mes. Pasado ese mes, las tropas auxiliares, las tropas de refuerzo, no llegaban. Y en Alesia cundía la desesperación. Se preguntaban, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa si no llegan? Entonces crean un consejo para debatir el tema. Los hay que optan por rendirse y aceptar la derrota. Otros apuestan por luchar hasta el final y lanzar un ataque inmediato. Al final, hablan y se decantan por otra solución. Vercingetorix toma una decisión radical: expulsar a los civiles, sacrificando así la población de Alesia. Era la única solución para resistir al asedio lo máximo posible. Expulsan de la ciudad todas las bocas que alimentar: mujeres, niños y viejos, todos los que no pueden combatir. Los galos los empujan hacia las filas romanas. Ellos piensan que los romanos los acogerán, pero no lo hacen. Los dejan a su suerte y se quedan entre los dos ejércitos. Mueren de hambre rogando ser salvados. Julio César se niega a dejarles pasar y concederles su clemencia. Los que no caen ante las flechas romanas mueren de hambre en tierra de nadie. Es uno de los episodios más funestos de esta guerra descarnada. Resulta difícil desde el punto de vista moderno sentir simpatía por Julio César o Vercingetorix. Para Vercingetorix, el sacrificio de estas bocas inútiles forma parte del juego. Inquietos, el jefe de los galos y sus hombres otean el horizonte a la espera de refuerzos. Y al abrigo de su campamento, Julio César cuenta con su ejército y la amplia experiencia de un capitán de guerra. Controla en persona la zona del sur del Oppidum. Al otro lado, otro campamento domina el flanco norte del dispositivo. Lo lidera el general romano Titus Labienus. Estamos ahora mismo en el campamento C, que se supone que era el de Labienus. Labienus era el teniente principal, el segundo, por así decirlo, de Julio César. Julio César no confiaba en mucha gente, pero sí confiaba en Labienus. Como él no podía dirigir a todo el mundo, delegó la mitad de su ejército en Labienus. Para contener la entrada de los refuerzos galos por el norte, Labienus levanta una muralla a la entrada del campamento C. Detrás de ella, a la altura de la puerta, dispone un ingenioso sistema defensivo: la clavícula, la llave. Este dispositivo prolonga un cuarto de círculo la muralla, bloqueando parcialmente la apertura de la puerta, pero dejando paso. La clavícula obliga al asaltante a avanzar de lado y a entrar con el costado no protegido por el escudo. El campamento C, que forma un cuadrado de 600 metros de lado, acoge a 18.600 hombres, 2 legiones con sus caballeros. Desde allí, Labienus tiene unas vistas extraordinarias al Oppidum. Tenemos vistas directas al Oppidum. Parece que está aquí al lado, pero en realidad estamos a 1 kilómetro de allí. Ellos se veían. Los adversarios se veían. Obviamente no se alcanzaban porque las armas de la época no llegaban tan lejos. Tampoco se podían increpar. Era una antigua norma de convivencia en los campos de batalla. Pero veían muy bien lo que hacía el adversario. Tras semanas de angustia, cuando ya lo daba todo por perdido, Vercingetorix ve por fin aparecer el ejército galo. Decenas de miles de galos se detienen a 1 kilómetro de Alesia por el sur. El número de soldados cumple las expectativas. Se trata del ejército más grande jamás reunido.
El ejército llega por fin. Y durante una semana se produce alrededor de Alesia la concentración más importante de soldados hasta la batalla de Leipzig de 1813. Este episodio reúne sobre el terreno entre 150 y 200.000 hombres. Resulta muy sorprendente que se produjera una concentración tan relevante. No se verá otra concentración de esta envergadura hasta las guerras napoleónicas. Tengamos en cuenta que estas cifras representan el 10% de la población de la Galia de aquella época. Resulta impensable pensar que fuera así, pero no nos queda más que aceptar estas cifras porque son las que da Julio César. Esto es como cuando nos dan cifras la policía y los sindicatos. Determinar el número exacto de soldados, cuando para periodos más recientes como las guerras napoleónicas no es posible, pues no se puede. Aunque dividamos entre 2 o entre 4 estas cifras, Julio César seguiría en clara posición de inferioridad respecto a los galos que los rodeaban. Estaba atrapado por 2 grandes ejércitos. La relación de fuerzas es claramente favorable a Vercingetorix. 5 galos por cada romano. La situación de Julio César es delicada. El asediante es ahora el asediado. Julio César queda sitiado. Teníamos a Vercingetorix sitiado. Y ahora Julio César, el asediante de Vercingetorix, sufre el asedio del ejército de refuerzo. La caballería del ejército de refuerzo se lanza a la batalla en una carrera desenfrenada colina de Musí abajo. Los galos disimulan la infantería ligera y los arqueros entre los guerreros a caballo. La llanura del Om se llena de fragorosos y sangrientos guerreros. Los galos tienen sed de batalla. Para contener el asalto, Julio César lanza el ataque de su caballería. Al mismo tiempo, Vercingetorix ordena a sus hombres asaltar las fortificaciones romanas. El cerco se cierra sobre Julio César. Tener que defender una línea de fortificación orientada al interior ya es bastante complicado. Con que defender 2 todavía lo es más. No le queda sitio para maniobrar porque sus hombres están encajonados. Los galos sí pueden elegir dónde atacar. Julio César atraviesa ciertas dificultades. Recordemos que tiene una gran cantidad de tropas, más la caballería. Es una cantidad tremenda de hombres y animales que alimentar y la comida escasea. Los galos tienen muchas ventajas, pero también problemas. Vercingetorix desde lo alto de la colina ve llegar al ejército de refuerzo. Tiene mejores vistas que Julio César, pero no tiene manera de comunicarse. Julio César cuenta con una coordinación y la preparación perfectas. Su foso, de 6 metros de profundidad lleno de agua, dificulta el paso de Vercingetorix considerablemente. Las fuerzas del jefe de los galos se topan con la contrabalación. Al otro lado, los caballeros del ejército de refuerzo caen en las trampas de Julio César. El dispositivo romano funciona a la perfección. El encarnizado combate se alarga durante toda la tarde. En el último momento, Julio César saca a sus caballeros germanos y contra todo pronóstico, los galos se baten en retirada. Las tropas de infantería ligera menos rápidas son masacradas. El ejército de refuerzo no tenía la experiencia táctica de Vercingetorix. La infantería estaba compuesta por campesinos, no eran soldados profesionales. Eso lo explicaría todo. No quisiera ser muy duro con ellos, pero el ejército de refuerzo no tenía una gran inteligencia militar. La fuerza del número no basta. El ejército de refuerzo debe trabajar la coordinación, prepararse para traspasar las líneas romanas y canalizar su fuerza. Fabrican gran cantidad de puentes, escaleras y arpones con la esperanza de atravesar la circunvalación.
Bien entrada la noche, los guerreros del ejército de refuerzo salen en silencio y avanzan hacia las posiciones romanas para lanzar un ataque sorpresa y sembrar el miedo en el enemigo. Advertido por el sonido de los cuernos, Vercingetorix se pone en marcha desde Alesia. El combate siembra el caos en el bando romano. Las tropas deben cerrar el paso a los galos, que van superando las trampas hasta la muralla. Los galos se acercan peligrosamente a la circunvalación. Para contenerlos, a Julio César le queda una carta que jugar: la artillería. Estas eran máquinas romanas de guerra. Esta se llama escorpión. Es como una ballesta muy grande. Si nos fijamos, es como un arco. La cuerda se tensa con un cabrestante. Y ahí delante, por dentro, tiene dos grandes bobinas que recogen unos cables. Estos cables se tensionan, y al detonar el mecanismo, la tensión se suelta de golpe. Son armas que marcan la diferencia, tecnología sofisticada. Los galos no poseían este tipo de armamento. Además de ser máquinas muy mortíferas, eran también muy dañinas para el enemigo desde el punto de vista psicológico. Bajo una lluvia de proyectiles, los galos reculan y acaban renunciando al asalto. Pero no se dan por vencidos. Esperan librar la batalla definitiva, una batalla a muerte que decidirá el final de esta guerra. Por superioridad numérica, los galos pueden dominar. Han detectado un punto débil en el dispositivo romano. El tramo de circunvalación del monte Rea es más frágil. 60.000 hombres del ejército galo lo alcanzan y lanzan el ataque. El resto del ejército de refuerzo se despliega en la llanura y va hacia las fortificaciones romanas. Vercingetorix echa el resto contra la contravalación. Las tropas romanas del monte Rea, rodeadas, están a punto de rendirse. Desde su puesto de mando, Julio César reacciona enviando 20.000 soldados para contener a las tropas galas. Los dos bandos al completo entienden que esta es la batalla decisiva. Los galos saben que si no consiguen atravesar estas líneas, habrán perdido Alesia. Pero para sorpresa de todos, las decenas de miles de galos desplegados en la llanura no atacan. No se sabe por qué. El ejército de refuerzo no ataca como debe a las tropas romanas. ¿Qué pasó? Pues se barajan varias teorías. Una de ellas, la más probable. La noche anterior al último ataque hubo un eclipse lunar. Tanto los romanos como los galos tuvieron que verlo. Un eclipse de luna en las sociedades antiguas era un presagio terriblemente malo. Puede que eso disuadiera a las tropas galas de intervenir. Labienus pone a sus tropas en marcha para que ataquen por la retaguardia. Y en el fragor de la batalla, Julio César entra en escena. Aparece Julio César con su capa roja a la espalda, un poco como Alejandro Magno con su casco de plumas. Nos imaginamos a las tropas corriendo por las laderas y a Julio César con su capa roja, que llega para defender a sus soldados y ayudarles a ganar la batalla. La infantería romana ataca en paralelo a la línea de fortificación. Acorralan a los galos y frustran su ataque. La combinación de este asalto con la intervención de Labienus permite a los romanos ponerle fin a la ofensiva gala. Es el fin de los galos.
Lo han intentado todo para tumbar a Julio César, pero no lo han logrado. Los galos no logran cruzar la sólida defensa romana y reculan. Julio César quiere terminar y lanza un último ataque que aplasta a los asaltantes. Tras 12 horas de cruento combate, atacados por la retaguardia, atrapados entre las murallas, los galos encajan la derrota. Julio César ordena perseguir y asesinar a todos aquellos que no hayan logrado escapar. Los galos se refugian en Alesia. Vercingetorix se hace cargo del desastre. Reúne al consejo y se somete a su juicio. Ha luchado, pero está obligado a rendirse. Los guerreros galos refugiados en el Oppidum tiran sus armas y escudos por encima de la empalizada. En las guerras de la antigüedad, esa era la señal para el asediante de que la plaza fuerte quedaba desarmada. Vercingetorix se rinde ante Julio César. Una famosa pintura de 1899 representa la escena. Vercingetorix viste su más bella armadura y monta su caballo de guerra para ir hacia Julio César, sentado en un estrado. El jefe de los galos baja del caballo, deposita sus armas y se arrodilla ante Julio César en señal de rendición. No obstante, estos cuadros idealizan la realidad histórica. Claro, los cuadros del siglo XIX sobre la rendición de Vercingetorix son cuadros pintados para glorificar a Vercingetorix. Se pintan en el romanticismo francés en plena efervescencia nacionalista. En consecuencia, conviene no tener mucho en cuenta las interpretaciones de estos episodios. Es el mismo tipo de imagen que ofrecen los westerns de John Ford. El momento de la rendición del jefe apache siempre es muy solemne. En las imágenes de su rendición, Vercingetorix suele aparecer llegando a caballo hasta Julio César. No me lo creo en absoluto. Se comieron todos los caballos. Los que quedaban. No creo yo que quedara un solo caballo. Los galos esperan obtener la clemencia de Julio César, rindiéndose a los romanos. Pero él no cede. Los 40.000 prisioneros galos abandonan la ciudad de Alesia y terminan como esclavos regalados a los soldados romanos. No pensemos que cada soldado se fue de allí arrastrando con una cadena a su esclavo y ya está. Les dan un dinero contante y sonante. Los soldados reciben el valor de un hombre en monedas, con lo que les es más fácil llevarse un prisionero. Los prisioneros salieron de allí formando filas después del asedio. Al final del asedio de Alesia, los supervivientes galos se convirtieron en esclavos. Y las mujeres y los niños que sobrevivieron corrieron la misma suerte, la esclavitud. La guerra de las Galias llega a su fin en el año 51 a.C. y deja entre 400.000 y 1 millón de muertos. Vercingetorix permanecerá 6 años encerrado en un calabozo de Roma a la espera de la sentencia de Julio César. Estuvo preso 6 años. 6 años tardó en conocer su destino. Estuvo preso en un torreón en Roma, en el que pasó los años previos a su ejecución. Tras la batalla de Alesia, el Imperio Romano empieza a tomar otra dimensión. La ciudad eterna posee el ejército más poderoso del mundo. No hay enemigo que pueda plantarle cara. $2000 años después, 2 sombras planean sobre el pueblo de Alys-en-Ren. La de la resistencia al invasor Vercingetorix y la de la victoria, Julio César.
Alesia en el 52 a.C. representa el punto final, la última batalla de los galos contra los romanos por la libertad, la independencia y la cultura gala. Las fortificaciones galas de Alesia fueron arrasadas y la ciudad saqueada. Pero el lugar no quedó abandonado. A finales del siglo I a.C., Alesia se convierte en una aglomeración galo-romana. Es otra ciudad con otra administración, otra organización política y otra cultura que se instala en ella. Comienza un nuevo tiempo en Alesia. No sé si es un acontecimiento olvidado. La memoria de Alesia la encontramos en la Edad Media, en los textos y en las colinas. Los habitantes de la región no la olvidan. El paraje de Alesia sigue hoy maravillando a todos aquellos que se aventuran a descubrir el escenario de una de las más célebres batallas de la antigüedad.